Tenemos un primer video, ¿verdad? Sí, vamos a ver alguno de ellos, a ver, por favor. Y hoy una persona dijo, fíjate qué interesante, una persona dijo, yo consumo 500 kilowatts y por los 500 kilowatts yo pago 459 pesos con la tarifa actual. Y con la nueva pago 2.267. Eso es verdad, pero 500 kilowatts bastante. Y después dijo, y yo gano 425 pesos. Y voy a ganar 3.585 por la escala de la ministra. Por tanto, si la electricidad me va a costar 2.267 y voy a ganar 3.585, es muy grande lo que tengo que coger de mi ingreso para pagar la electricidad. Y eso es verdad. Pero yo preguntara, si hoy gana 425 pesos, ¿cómo puede pagar 459 pesos de electricidad? Así no. Entonces, esos son los cálculos. Evidentemente, yo creo que no haya ninguna mala intención, pero no se puede comparar con mi salario. En mi núcleo familiar hay un ingreso familiar. Exacto. Y hay que compararlo con el ingreso familiar. Hubo alguien que me dijo, yo pago la electricidad y mi marido paga otras cosas. Yo, pero cuando ponen el aire acondicionado, los dos cogen el mismo frío. Entonces, nosotros, por favor, entender que el costo de la electricidad es alto, que los de menos ingresos proporcionalmente quedan mejor sin tener duda. El 50% de la factura la paga el presupuesto del Estado. Bueno, fíjense qué cosa tan increíble. Él mismo pone un ejemplo en el que la persona paga más de electricidad que lo que cobra. Y él se hace la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo paga la electricidad? ¿Quiere decir que entonces las nuevas tarifas de electricidad están basadas en el mercado negro? ¿Es el supuesto mercado negro lo que ellos combaten con tanta saña todos los días, lo que inspira o impone los nuevos precios de los servicios públicos en Cuba? Es interesante, pero vamos a seguir analizando. En el propio ejemplo que da Murillo, ahí mismo queda ya descompensado por completo el aumento salarial con el aumento de los costos de los servicios. Y yo creo que esta es la inmensa preocupación que tiene hoy el pueblo cubano. Si yo gano 10 y pago 5 de corriente, es exactamente lo mismo que gane 10.000 y pague entonces 5.000 de corriente, pero ni siquiera esa es la proporción. Estamos hablando de un caso en que usted ganaba 10 y pagaba 3 de corriente y ahora va a ganar 10.000 y va a pagar 8.500 de corriente. Es mucho más la proporción del aumento del costo que el aumento salarial. Pero vamos a seguir analizando. A ver. La electricidad es más del 50% de los subsidios al consumo que se mantienen en Cuba. Pero también tenemos que hacer otro análisis. ¿Qué significa que la electricidad tiene 17.878 millones de pesos de subsidio? ¿Eso qué significa? Las empresas eléctricas son empresas y sirven electricidad y cobran electricidad. Entonces, lo que yo no te cobro a ti por la tarifa, se lo tengo que cobrar a alguien, porque si no la empresa se vira a pérdida. Y la decisión de subsidiar la electricidad no es de la empresa, es del gobierno. Entonces, ¿qué hace la empresa eléctrica con los 17.878 millones? Se los cobra al presupuesto del Estado. Eso no es que se quedó sin subsidio y se quedó en el aire. Las personas pagan una parte y el presupuesto del Estado paga la otra, que es el gobierno. Todo eso va a dar a los gastos del presupuesto, todo eso nos incrementa un déficit que si es desmedido hay que financiarlo y si lo financiamos entonces es inflacionario, aquí todo tiene límite y todo se interrelaciona. Entonces, tú dijiste es más del 50% de los subsidios, pero ahora yo voy a dar otro dato. Es casi el 50% de la factura de electricidad. Está entre el 45 y el 50%. Eso quiere decir que la electricidad que vamos a consumir nosotros
el 50% se lo va a pagar a la empresa eléctrica el presupuesto del Estado. Entonces es un subsidio alto y las tarifas suben. Las tarifas suben. Miren, nosotros podemos estar viendo videos y podemos estar analizando lo que dice Murillo siglos aquí. Yo les voy a decir a las 3.088 personas que nos están viendo lo que yo creo de todo esto. Miren, no podemos centrarnos en este momento de la historia de nuestro país en analizar técnicamente kilo arriba o kilo abajo lo que está diciendo este ministro de la dictadura. Este cuadro del PCC, graduado de la Ñico López, este gordo, panzón, corrupto que le está hablando al pueblo cubano. Porque eso sería caer en el juego de la dictadura. O sea, la pregunta es, ¿queremos los cubanos una dictadura que cobre más de corriente? ¿Queremos los cubanos una dictadura que cobre menos de corriente? ¿Necesitamos los cubanos una dictadura para producir corriente? Lo ideal sería que la dictadura subsidie 1% del costo de la corriente. Todos estos análisis que estamos haciendo se basan en el hecho de cómo va a funcionar la dictadura. Yo no sé si ustedes se lo han dicho en otros canales. Es importante darse cuenta de esto. Caer en la discusión matemática, económica, técnica de va a ser mejor o va a ser peor las medidas que está tomando la dictadura es enredarnos nosotros mismos en la campaña propagandística de la dictadura. A mí me da igual realmente si la dictadura inaugura un nuevo generador de 10 kilowatts, si la dictadura le sube o le baja 10 pesos, o sea, a los efectos de lo que Cuba necesita. Cubanos que me escuchan, da igual lo que haga la dictadura. Lo que necesitamos los cubanos es poner fin a la dictadura. Cubano que me escucha dentro de Cuba, no me pregunte más qué creo de los precios de la corriente. La dictadura puede mañana subsidiar el 100% de la corriente. Yo voy a seguir pensando exactamente lo mismo, porque mi criterio sobre la dictadura no depende del costo de la corriente. ¿Cuánto costaba la corriente en Chile con Pinochet? En proporción con el salario, mucho menos que lo que va a pagar cualquier cubano. ¿Cuánto costaba la corriente en Alemania con Hitler? Googleen. Hitler fue uno de los dictadores que más empoderó a la clase trabajadora alemana. Hasta un carro le construyó a bajo costo para que todo el mundo tuviera un carro. ¿Cuánto costaba la corriente en la España de Franco? Entonces, cubanos, compatriotas que me escuchan, necesitamos los cubanos ahora estar 5 o 6 meses discutiendo acerca del precio que le ha puesto la dictadura a la corriente. Yo quiero que entendamos una cosa a nivel de ingeniería. A nivel de ingeniería. Estamos encima de un barco que no avanza. Estamos encima de un vehículo enterrado en el fango. Estamos encima de un inmenso fracaso que se llama dictadura comunista. Ahora, ponernos ahí arriba, armar una mesa de dominó, o sea, en el sentido de decir, bueno, es como que están, digamos, los pájaros dentro de las aulas discutiendo si el ancho de los barrotes debe ser de 10 centímetros o de 10.5 centímetros. Bueno, si el ancho de los barrotes es de 10.5 centímetros, me cabe la nariz o me cabe la boca para yo poder mirar para afuera. Y entonces, si los barrotes en vez de estar así, me los ponen así, yo digo, caramba,
¡Qué maravilla! ¡Qué buenas noticias! Adelante, Díaz-Canel, estamos contigo. Mira, nos ha puesto los barrotes medio centímetro más anchos. Señores, la discusión es que estás dentro de una jaula. La discusión es que estamos viviendo en una dictadura. Y pague más o pague menos de corriente, hay jóvenes que están siendo encarcelados. Hay gente que está yendo a la cárcel por su pensamiento político. Hay personas apostadas dentro de las casas de muchos jóvenes artistas cubanos y no los dejan salir a comprar el pan porque se los llevan presos. Y pueblo que se respete, sociedad que se respete, patria soberana y libre que se respete, le preocupa mucho más un joven encarcelado que le suban o le bajen un peso al precio de la corriente. Esa es mi posición. Si mañana mi familia me dice, oye, ¿tú sabes qué? Que con los 100 pesos que tú nos mandas al mes, vamos a poder pagar la corriente y vamos a poder hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Ya está resuelto el problema. Miren, déjenme decirle una cosa. Y le voy a hablar desde el punto de vista, ya no político, le voy a hablar desde el punto de vista económico. Señores, la situación que describe Murillo, tenemos un costo por kilowatt de tanto, la dictadura pone tanto, usted va a pagar el 50% de la factura, vamos a subsidiar tanto, está partiendo para su análisis de la situación que ha creado la dictadura. O sea, el número de termoeléctricas que tiene Cuba hoy, ¿de quién es responsabilidad? ¿Cuántas hay? 3. Felton, la otra y la otra. Bueno, ¿y por qué no hay 10? El estado de exploración petrolífera y de gas natural que hay en Cuba. Se extraen 800,000 barriles a la semana. ¿Eso es responsabilidad de quién? El avance que tiene en Cuba las energías renovables. ¿Cuántos campos eólicos hay? ¿Cuánta energía estamos produciendo de hidroeléctricas, del viento, de las corrientes marinas y de otros factores que podemos emplear con alta tecnología? Prácticamente nada. Señores, todo este conjunto de situaciones son el producto de una pésima administración, del robo de las inversiones, de la prioridad que le ha dado la dictadura en los últimos 61 años a la represión y no al desarrollo. Entonces, claro, tú llegas al 2020 con una infraestructura obsoleta, con termoeléctricas que requieren 1 millón de renovaciones, de incorporación de tecnología, que prácticamente cuestan más de lo que producen, lo mismo que pasaba con los centrales. ¿Por qué, según los comunistas, cerraron el 85% de los centrales? ¿Ustedes recuerdan? ¿Por qué cerraron el 85% de los centrales? Bueno, porque decían los comunistas que los centrales a la altura del año 2000 y pico costaba más producir el azúcar que comprarla en el extranjero. Ven acá, ¿y por qué los países que nos venden el azúcar en el extranjero, que todos aprendieron a sembrar caña con los cubanos? ¿Por qué a ellos sí les da negocio? Los centrales brasileños que producen el azúcar que compra Cuba para hacer el café, ¿son estatales o son privados? Pregunta que yo me hago. Dicen a veces que es mejor hacer las preguntas que dar las respuestas. Respondan ustedes. La maquinaria de procesamiento, la producción cafetalera de Vietnam, que le enseñamos nosotros a sembrar café a los vietnamitas que nos venden café, igual que los que nos venden arroz, ¿es estatal o es privada? Entonces, cubanos que me escuchan dentro de nuestra bellísima isla de Cuba, no es momento de hacernos preguntas más allá del estómago, más allá de la billetera, más allá de todo. Y preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué cuesta tanto la electricidad en Cuba?
O sea, ¿por qué no podemos tener empresas privadas de electricidad? ¿Por qué no podemos tener empresas privadas que produzcan azúcar? Los centrales son tremendamente eficaces produciendo electricidad, produciendo diferentes tipos de energía, incluyendo la saccharomisa que se procesa también y en muchas granjas donde se crían las vacas, además del alimento de las vacas, se puede cocinar en todos esos comedores con el gas que producen, tanto la caca de las vacas como el desecho de la producción de azúcar de los centrales. Pero si tú desmantelas el 85% de los centrales que también producen electricidad con su fuerza giratoria, con sus motores, entonces tú estás empobreciendo el país. Tú estás acabando con las oportunidades del país de poder bajar los costos de la electricidad y ahora te apareces en pleno 2020 y dicen, bueno, cubanos, la situación es esta. Ahora vamos a tomar medidas a partir de la situación que tenemos. Pero la situación, ¿cómo llegó? Pregunto yo. La situación, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegamos a ese punto? Es la pregunta que yo me hago. Sí, yo sé que la situación es esa. Yo sé que estamos hechos talco en todo y que ahora la dictadura le quiere sacar el kilo al cubano de adentro y más que todo al cubano de afuera, porque el cubano de adentro no tiene nada. Quiere cobrarnos a nosotros, o sea, la revolución quiere cobrarnos a nosotros el costo de la revolución. El costo del azúcar, el costo del café, el costo de la sábana, el costo de la toalla, el costo de las comunicaciones, el costo de la electricidad. Ahora usted, además de tener todos los biles y todas las facturas que tiene en Miami, en Madrid, en Uruguay, Murillo quiere que todos nosotros paguemos también todos los biles de todas las casas y de todas las familias dentro de Cuba, porque ¿de dónde va a salir la divisa? Que ahora vamos a ir a esa parte para que le puedan devolver en dólares los depósitos en dólares y en euros que hicieron las familias cubanas y que los comunistas lo dilapidaron y lo gastaron. Ese es el próximo paso. Vamos a mirar un poquito lo que pasa con las cuentas y el 4% y el tal, y yo le voy a decir lo que nadie le va a contar. Yo le voy a decir hoy aquí lo que nadie le ha contado, yo se lo voy a contar hoy. Especialmente siempre trato de enfocarme en los cubanos que me están escuchando, que me escriben muchísimo todos los días, de todos los municipios, de todas las provincias de Cuba. Exacto, lo que pregunta KMM, ¿cuál es el costo de la dictadura? Esa es la pregunta magistral. Mira, este perfil ha hecho la pregunta del día de hoy. La pregunta que yo me hago no es ¿cuál es el costo de la electricidad? ¿Cuál es el costo de un vaso de agua de coco? ¿Cuál es el costo de una pizza? ¿Cuál es el costo de una libre queso? No. La suma de todos esos costos es el costo de la dictadura. Entonces le pregunto a cada cubano, ¿cuánto nos cuesta la dictadura? ¿Cuánto nos cuesta ser un país profundamente atrasado en todos los sectores de la economía, teniendo las fábricas más viejas del continente y del mundo? Todas las fábricas cubanas que producen algo hoy, si las visita un inspector de un país normal, las cierra todas, absolutamente. Como mismo cerrarían todos los hospitales. Las Naciones Unidas dicen que Cuba tiene un hospital cada 120,000 habitantes. Sí, pero lo que no se pregunta en las Naciones Unidas es cómo está el hospital. No, porque si de potreros y paredes se trata, mire, usted puede hacer un hospital por cada persona. Ahora, si usted inspecciona esos hospitales, como se inspeccionan los hospitales en los países con los que Cuba se quiere comparar en temas de salud, entonces no queda ni un hospital. Ni el CIMEC, ni el IPK, ni el Cire García, todo eso está cerrado al momento, porque ninguno cumple los estándares mínimos para tener en funcionamiento un hospital. Lo mismo pasa con las termoeléctricas, con las refinerías, con los proyectos para producir la energía renovable. Son proyectos que a fin de cuentas no se pueden mantener por otra cosa que yo le voy a contar hoy. Disculpe, cubano, padre, madre, trabajador cubano que me escucha, si yo no lo complazco en ponerme hoy a discutir, porque la proporción del salario, en vez de subirlo a 3.500, debieron subirlo a 3.700. Y entonces la corriente, en vez de 3.700, hay que bajarla a 3.400. Todas esas son discusiones mediocres.
Todas esas son discusiones mediocres en las cuales yo no estoy dispuesto a perder mi tiempo. Así de sencillo. Lo único que tenemos que discutirnos en este momento los cubanos es cómo salir de la dictadura.